Hoy vas a poder ver el resumen de este dorama tailandés, My Husband in Law, que te ayudará a decidir si quieres ver el dorama completo. Trata sobre un exitoso arquitecto que tiene un único defecto: ser demasiado mujeriego. Él es el hijo de una mujer rica, pero también vamos a encontrar a una chica de nombre Mui, que es la hija de la mejor amiga de la mamá de aquel chico. Así que ambos se conocen desde que eran adolescentes, crecieron juntos y asistieron a la misma secundaria, y Mui hizo todo lo posible para que ingresaran a la misma universidad, así que viajaban a la ciudad y ambos tenían que vivir en la misma casa, aunque él no la soportaba. Ella siempre estaba detrás de él. Todos en su escuela pensaban que ellos dos eran pareja. Mui se convierte en una víctima de constantes burlas y bromas. Él siempre la vio como alguien que conocía. Nunca pensó que podría ser algo más. Pero su vida dio un giro de 180 grados cuando tuvo una novia y resultó ser la esposa de un mafioso, el cual fue amenazado por el mafioso, que le advierte que se aleje de su esposa. De lo contrario, lo mataría. Para liberarse de ese problema, él miente y dice que sí tiene una novia, pero no es su esposa, y además tiene planes de casarse, por lo que el mafioso, para creerle, le pide un certificado de matrimonio. Al ver que no tiene otra salida, él termina aceptando. Ahora él tendrá que buscar una novia de verdad y además casarse con ella. Así que le vino a la mente Mui y pide el apoyo de su mamá para convencerla, pero para Mui esto no es un problema, ya que desde que ella lo conoció se enamoró de él, aunque lo mantiene en secreto, así que nadie sabe sobre sus sentimientos ni de que él es su primer amor. Mui acepta ese matrimonio para protegerlo, pero también para no perder la oportunidad de estar más cerca de él. Se llega el día de la boda, pero el chico no llega. Toda la familia piensa que él cambió de opinión. Su hermano mayor lo empezó a buscar por todos lados, pero en el último momento él aparece y se realiza la boda. Ya durante la vida de casados, ambos comienzan a trabajar en la misma empresa, aunque él advierte que su relación debe mantenerse en secreto, porque no quiere que nadie lo sepa, hasta que se divorcien. Pero un día ella lo escucha diciendo que solo la utiliza para deshacerse de su exnovia y del esposo, dejando en claro que nunca se enamorará de ella. Le dice a su madre que se divorciará una vez que se resuelva su situación con su exnovia, ya que ese era su plan desde un principio. Además de que Mui no es la mujer a la que él ama, menos con la que quiere compartir su vida. Mui escucha esta conversación y él se da cuenta de esto. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? De camino a casa, él se hace varias preguntas, si habrá escuchado todo o no, pero Mui pone su mejor cara y le dice que lo escuchó y que no era problema para ella. En ese momento empezó a llover justo para ella, ya que la lluvia disimuló que ella estaba llorando. Por movimientos de la empresa, Mui es transferida a otra área, donde su esposo ahora va a ser su jefe. Él es estricto con ella y le prohíbe usar su anillo de bodas dentro del trabajo, hasta que un día es descubierta por sus amigos cuando no puede quitárselo. Ella tiene que admitir estar casada, pero nadie se imagina quién es el esposo. Pero él decide que mejor sea su asistente personal para evitar que la descubran. Pero un nuevo problema surge cuando el padre de la exnovia invierte en la empresa, pero con malas intenciones. El chico, al darse cuenta, se pone furioso porque le robaron sus ideas. Creo que el estafador resultó estafado. Pero detrás de eso hay alguien que lo está ayudando sin que él sepa su identidad. Así que cuando comienza a buscar quién es quien lo está ayudando, descubre que esa persona es alguien que jamás hubiese imaginado. Es Mui. Por lo que le sorprende es que en qué momento ella aprendió todo. Eso fue algo inesperado para él. En realidad no era tan ingenua como él creía. Él le dice a su hermano que por qué no le había dicho nada. Su hermano le dice que ella siempre ha sido muy inteligente, incluso le ofrecieron una beca de informática, pero ella eligió el diseño. Él no se tomó el tiempo para conocerla lo suficiente y solo se dejó llevar por lo que quería ver. Y desde ese momento él comienza a preocuparse por Mui, pero a su manera. Así que le dice cosas malas a propósito para ayudarla. Él se da cuenta de que algo está cambiando, pero no sabe cómo manejar la situación, así que trata de alejarse. Le preocupa enamorarse de Mui. Luego surge un proyecto en la empresa y planea enviar a Mui y a sus amigos, pero en el último momento también decide ir. En ese lugar se da un cambio en la relación entre ambos. Él comienza a aceptar sus sentimientos, pero a pesar de darse cuenta, no se atreve a decirlo. En un principio la intención de Mui era invitarlo a este lugar, para que al menos tuviera una hermosa historia antes de que le solicitara el divorcio. Este era su último deseo, pero el chico comienza a acercarse más a ella, pero Mui
lo malinterpreta y cree que solo lo hace por los papeles del divorcio. Luego comienzan a surgir rumores desagradables sobre Mui, que a pesar de que está casada andaba detrás del jefe, pero él no tiene ningún problema de que todos se enteren que están casados. Un día fueron de paseo estando en el trabajo. Llegan a una estatua. Se dice que si pones la foto de alguien que amas en la boca de esa estatua se concede el deseo. Pero después el chico se entera de los planes de Mui, que es concederle el divorcio. Él encuentra una forma para que Mui deje sus planes del divorcio. Su plan fue tener una noche de pasión. Lamentablemente no fue así. Mui deja los papeles de divorcio ya que quería concederle ese deseo, para que así él tuviera la oportunidad de casarse con la persona que amara. Él va tras de ella impidiendo que se vaya. Él le promete que nunca la dejará. Pero recordemos que había un mafioso. Él se enteró que la relación entre su esposa y el chico sí fue real. Entonces el mafioso decide secuestrar a Mui. El chico decide ir a salvarla, pero en el momento de su rescate recibe un disparo por parte del mafioso. Pero al final sí pudo rescatarla. Pero el mafioso no se iba a quedar así. Nuevamente lo volvió a intentar. Hace que el auto del chico caiga al río, pero ahora Mui se lanza para salvarlo. Ambos son internados en el hospital, pero Mui no quiso que el chico se enterara de que ella fue quien lo salvó. Pasó el tiempo y su mamá se molesta con él por el daño que siempre le hacía a Mui. Por eso le pide que sea sincero con ella y que realmente aclaren sus sentimientos, ya que siempre le causa problemas. También le dice que el sueño de Mui era estudiar en el extranjero, pero todo por él no pudo realizarlo. Así que le dice la verdad, que en realidad la persona que lo salvó fue Mui. Después de escuchar esto, él se siente culpable, así que decide dejar ir y firmar los papeles del divorcio. Le deja una carta donde le escribe que durante el tiempo que estén separados aprenderá a amarla, más y más de lo que ella lo amó. Mui, al terminar de leer esta carta, decide ir a buscarlo, pero llega demasiado tarde. Él ya se había ido. Se mantuvo alejado 2 meses. Después su mamá le dice que lo habían ido a buscar, pero que esta vez no lo ayudaría. Y le dice, si realmente la amas, tendrás que recuperarla con tus acciones. Así que él decide regresar y va a la casa de Mui, pero no la encuentra, porque ya se había ido supuestamente al extranjero para seguir con sus estudios. Pero no pudo hacerlo debido a que poco después se enteró que ella estaba embarazada. El chico la ve en 2 oportunidades. Él pensó estar alucinando, ya que para él no había posibilidad de que estuviera en Tailandia. Luego descubre que en realidad ella nunca viajó, así que la sigue y descubre que está embarazada. Él comienza a expresarle cuánto la ama, hace todo lo que puede para apoyarla, asume su rol como un buen esposo. Mui nota ese cambio total y no puede evitar abrazarlo, ya que siempre esperó eso de él. El chico dice que la ama y que será un nuevo comienzo para los dos, ya que formarán una familia. El embarazo de Mui se complica. Lleva un embarazo complicado, por lo que pasa su tiempo internada. Ella es diagnosticada con insuficiencia renal. El chico se da cuenta que tuvo que suceder varias cosas para que finalmente vea cuánto la ama. Mui, quien se somete a cirugía y él le dona su riñón, Mui sale de peligro y logra recuperarse. Pero cuando despierta recibe un mensaje. Al igual que tú sacrificaste tu vida, yo también tuve que sacrificarme para salvarte. Al enterarse de esto, ella desesperada va a buscarlo y descubre que el chico estaba recuperándose en una habitación del hospital. Cuando entra a la habitación lo ve sentado, los dos se abrazan. El chico le dice que si aceptaría casarse con él. Mui le dice que su respuesta nunca cambiaría, porque sigue siendo la misma desde el principio. Finalmente celebran su boda en una playa y vuelven al lugar donde anteriormente habían viajado, porque Mui le hizo una promesa de volver si su amor se hacía realidad. Pero no solo fue su deseo, también fue el deseo de él. Sin que ella lo supiera, el chico quería agradecer que gracias al deseo que se le concedió, ahora tiene a una hermosa familia. Déjame en los comentarios qué otro drama te gustaría que resumiéramos. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones.